Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Y vamos a repasar unos términos importantes sobre la estimación de parámetros. Muchos de ellos lo sabemos, otros serán nuevos y algunos de ellos vamos a ir bien en detalle porque son importantes. Algunos son sencillos, pero otros son un poquito más complejos y vamos al detalle en ellos. Vamos a hablar del estimador, de la estimación puntual, de la distribución muestral, del error estándar, de los intervalos de confianza y de las pruebas de hipótesis. Estimador es la ecuación o fórmula necesaria para obtener la estimación. Así que el promedio es nuestra estimación de ese parámetro a base de la muestra. Pues esta formulita que ya hemos visto previamente es el estimador. Así que con el estimador obtenemos la estimación. Es bastante intuitivo. Estimación puntual es el valor calculado utilizando el estimador que representa el parámetro de interés correspondiente en la población de estudio. Así que estimación puntual puede ser análogo al estimador. Pero le hablamos de estimación puntual cuando sabemos que tenemos que calcular ese rango de error. Así que dentro de ese rango de error, cuando calculamos ese error representado por un intervalo de confianza, que lo vamos a discutir próximamente, cuando se represente ese rango de error, todos estos pueden ser mis estimados. Pero ese centro, ese estimador puntual, o estimación primaria, le llamamos la estimación puntual. ¿Okay? Así que dentro de mi error, lo que significa que cualquiera de los valores dentro de mi error pudo haber sido o es ese estimador. Pero tenemos algo particular que es el estimador puntual, que está en el centro de todas las posibles estimaciones. Estimación por intervalos de confianza consta de dos valores numéricos que definen un intervalo que provee el grado de confianza del estimador puntual. Así que ya vemos que todo puede ser estimado. Va a haber muchas estimaciones gracias a un estimador, pero que esas estimaciones vamos a separarlas en el estimador puntual y en las estimaciones que proveen ese grado de confianza que se llama intervalos de confianza. De hecho, déjenme presentarles, por ejemplo, un ejemplo. Esto es uno de las muchas representaciones o cálculos que yo utilizo utilizando el sistema de vigilancia de factores de riesgo y el comportamiento. Y en este ejemplo habla de la prevalencia de diabetes para Puerto Rico para el año 2021. Y observen que aquí yo tengo la prevalencia estimada para Puerto Rico. 16.7 personas de cada 100 reportaron durante el año 2020 que un médico o profesional de la salud le dijo que tenía la condición de diabetes. Este 16.68, si utilizamos el pesaje que viene con el conjunto de datos, representa 456.640 casos. Y la muestra que se tomó fueron 4.014 individuos, o por lo menos que contestaron a esta pregunta. Y observen que aquí tenemos la prevalencia de la condición de diabetes por grupo de edad. Y tenemos un estimador puntual. Pero yo digo, ahora, este es mi estimador puntual. ¿Cuánto yo me puedo estar equivocando? Y este intervalo de confianza es mi margen de error o esas posibles estimaciones. ¿Y por qué yo necesito esas posibles estimaciones? Bueno, ese error lo que dice es que yo como investigador reconozco
que estoy tomando una sola muestra de muchas posibles muestras. ¿Cierto, verdad? Yo pude haber hecho muchas muestras, pasa que es bien costoso. Así que hay algo que se llama variabilidad de muestreo. Lo que significa la variabilidad de muestreo es que si yo tomo una muestra hoy y tomo una muestra mañana, esas dos muestras no van a ser iguales. Y si yo tomo una muestra el próximo día o el próximo año, esas muestras van a ser similares si se hizo bien el proceso, pero no van a ser iguales. Y este intervalo de confianza representa esa posible variabilidad si tú hubieras tomado la muestra 100 veces. Pero vamos a entrar en más detalle próximamente. Así que este concepto de intervalos de confianza es extremadamente importante porque tú puedes decir que yo estoy a 2 unidades equivocado o de error o a 20 unidades. Y mientras más grande este error, menos tú puedes confiar en ese resultado que estás presentando. ¿Ok? No es lo mismo decir que yo estimo que mi prevalencia de diabetes para el grupo de 30 a 34 es entre 7 a 12 que de entre 0 a 30. Sería totalmente diferente. O sea, un intervalo de confianza, déjenme buscar aquí el lapicito. Esto se da consistentemente. Y si yo establezco unos análisis con estos grados de intervalos de confianza, quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que realmente yo no sé lo que está pasando. Punto. ¿Ok? Así de sencillo. Realmente yo no sé lo que está pasando. Si tú tienes algo como esto. Es como decir no hay información. No puedo hacer ningún tipo de comparación. ¿Por qué? Bueno, posiblemente una de las grandes razones es que la muestra no fue lo suficientemente grande para yo poder realizar una categorización como esta. Necesitaría una muestra mucho más grande. Por esa razón yo les estaba comentando a ustedes que el tamaño de muestra va bien atado a los diversos tipos de hipótesis que ustedes están probando. Y este es uno de los resultados de no tener este poder estadístico, de no poder tener este tamaño de muestra adecuado, es tener una incertidumbre mucho más amplia. Ok. Esto es básicamente como unos enunciados que quería traer como un ejemplo. Estimación puntual para la media poblacional utilizando una muestra. Una muestra obtenida por un método aleatorio simple nos ofrece un vector, ¿verdad? Digamos si estamos utilizando una sola variable. Y es utilizada para estimar la media y la varianza, que es los parámetros que yo quiero estimar de mi población. Así que de esta muestra yo agarro información y de esa observación que es mi evento, yo genero un estimador puntual, pero ese estimador puntual va a estar atado a la distribución, y en este caso a la distribución normal. Si esa distribución normal, que tiene las propiedades que hablamos previamente, que es simétrica, pues entonces yo puedo calcular la media aritmética. El estimador puntual para la media de la población es la media muestral, si esa distribución es normal. Y X denota una variable aleatoria. Esta variable aleatoria, que es un vector, ¿verdad? Todo esto es repaso de días anteriores. X pequeña denota los valores de la muestra obtenida de X y X' denota la estimación, por ejemplo, el promedio del parámetro a base de la variable aleatoria obtenida de una muestra. La distribución de una muestra del evento X tendrá la distribución de los valores de X grande de la población
sobre todas las muestras posibles de tamaño N que pudieron haber sido seleccionadas de la población de referencia. Por lo tanto, pensemos que una muestra es una entidad representativa de todas las muestras posibles de tamaño N que podría haberse extraído de la población. Nuevamente, yo puedo haber extraído miles, es infinito el número de veces que tú puedes muestrar una población, pero no tiene sentido. Es importante porque puedes entonces sobreponer la variabilidad muestral, pero no es viable técnicamente, económicamente y de recursos humanos. Así que ya tú sabes que tú tomas una muestra y esa muestra salió como salió, esperando que lo hiciste bien, pero esta muestra te va a representar todas las posibles muestras que pudieron haber salido, porque esa de que tú tomaste fue una muestra totalmente al azar. Por eso pensemos que una muestra es una identidad representativa de todas las muestras posibles de tamaño N que podría haberse extraído de la población. Ahora, si tú haces el muestreo bien, de manera adecuada, aleatorio, sin sesgo y representativo, en otras palabras, con el tamaño de muestra, la N, lo suficientemente grande, entonces ese evento tendrá la distribución de los valores de X. En otras palabras, se ha demostrado que si estimamos un parámetro una y otra vez mediante muestras diferentes, el estimador, si no está sesgada esa muestra, será similar al de la población, debido a que la muestra tendrá la distribución de esa población. Por eso es tan importante hacer un muestreo adecuado. Y por eso cuando me preguntan, ¿y el muestreo por conveniencia? ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, si tú haces un muestreo por conveniencia, ya sabes que no es parte de la estadística inferencial. Porque el supuesto más importante de la estadística inferencial es que tú le diste la misma oportunidad a todas las personas de interés a ser seleccionadas. ¿Y qué significa no estar sesgado? ¿Qué significa que la muestra tendrá la misma distribución de la población? Bueno, pues vamos a probar esos enunciados que acabamos de ver y este diálogo con una simulación. Y vamos a simular el caso de una población de 10.000 individuos a los cuales obtenemos su peso en libras. Así que simulamos set.zip1. Voy a generar un objeto que se llama mi x, rnorm, n igual a 10.000, min 175 y desviación estándar de 5. Y observen, aquí están mis 1000 observaciones. Calculo mi promedio de esa población, ¿verdad? Aquí estoy simulando ese evento hipotético que prácticamente nunca va a ocurrir, que yo tengo a todas mis observaciones. Yo tengo a toda mi población. Tengo a todos mis 10.000 individuos. Esto no es una muestra, esta es toda mi población. Aquí estoy representando mi población entera. Y le digo, my mean, 174.96, hist. Y observen, definitivamente se ve como una distribución normal. Pudimos haber probado la kurtosis, la simetría, pero a grandes rasgos se ve chévere. Y tenemos un promedio de 174. Ahora observen esto. Voy a obtener una muestra representativa de mi población. Por lo tanto, voy a obtener 2.000, una muestra de 2.000 individuos de estos 10.000. Para todos los efectos, una muestra representativa. Observen, digo sample de my mean, my x, size 2.000. Miren aquí los 2.000. Observen aquí, mi promedio, 174.94. Y voy arriba al promedio de mi población, 174.96. Y observen la distribución, una distribución simétrica. Ahora voy a generar otra muestra diferente. Miren, set.zip2, una muestra totalmente diferente. Y observen mi promedio, 174.94. Y esa distribución
también una distribución simétrica. Y eso es lo que significa que se ha demostrado que si estimamos un parámetro una y otra vez mediante muestras diferentes, el estimador, si no está sesgado, será similar al de la población debido a que la muestra tendrá la distribución de esa población. Y aquí con estas simulaciones está totalmente probado. ¿Ok? Así que nuevamente, si una muestra es aleatoria y representativa de tu población, esa muestra realmente, y está probado y se lo estoy demostrando aquí, va a representar su población. Y por eso es que nace y existe la estadística inferencial. Ahora hay algo que se conoce como el error estándar del promedio o del valor esperado. Y básicamente lo que está diciendo es que hay que cuantificar el error por haber muestrado. Así que en vez de llamar, cuando calculamos la desviación estándar de mi muestra, realmente se llama error estándar. Pero tiene, para todos los prácticos, conceptos prácticos, nos dice lo mismo que la desviación estándar, que es esa dispersión. Pero hay que asumir un grado de error y ese grado de error se asume cambiando esa desviación, incluyéndole al cálculo de la desviación estándar una división entre la raíz cuadrada del número de tu muestra. ¿Ok? El tamaño de muestra representa un papel importante en la estimación de nuestro estimado de la dispersión. Eso es importante tenerlo en consideración. Y de igual manera, ¿verdad? Para una distribución normal tendrían que ver cuál es el estimado para la distribución que ustedes estén utilizando particular. Y finalmente, el último concepto que lo quiero traer con esta diapositiva es se busca determinar si el valor de un parámetro o parámetros de la población son iguales a cierto valor específico de interés. Y para eso existen las pruebas de hipótesis, que es similar a lo que le estaba enseñando aquí con los intervalos de confianza. Con intervalos de confianza también podemos probar hipótesis. Y hay un conjunto de diapositivas para ambos conceptos que vienen próximamente, perdón. Y un ejemplo de una prueba o de poner una hipótesis, establecer una hipótesis es el siguiente. El valor promedio de la presión arterial de nuestra muestra, de nuestra población de estudio, es similar al valor promedio de la población general. La prevalencia de cáncer del pulmón en los empleados de la división de administración es igual a la prevalencia de cáncer de pulmón en los empleados que se dedican al mantenimiento en exteriores. ¿Ok? Ahora ustedes ven cómo el concepto de pruebas de hipótesis, básicamente lo que estamos contestando, estamos realizando es ejecutando unas preguntas y probando si esas preguntas se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Si esa diferencia entre dos poblaciones o dos parámetros particulares se cumplen o no se cumplen. Pero vamos a tocar unos slides completamente de pruebas de hipótesis. Así que aquí tienen esta sección de lo que es estadística inferencial. Ya ven que es sumamente teórico, pero sumamente importante. Están los conceptos, ¿verdad? El nuevo concepto que les traigo, que podemos hacer esta estadística inferencial basado en los métodos basados en teoría y los métodos basados en simulaciones, que les di ejemplos de, aquí en estos cálculos, este ejemplo de métodos basados en simulaciones, basado en teoría, porque estamos anteponiendo principalmente que estos datos particulares tienen una distribución específica. ¿Ok? Por eso es basado en teoría. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Nuevamente basado en teoría. Pero básicamente el concepto de inferencia estadística, excepto la ejecución, es igual para los dos métodos, basado en teoría y basado en simulaciones. La diferencia es cómo tú ejecutas. Y vamos a tratar de ver las diferencias pronto. Le estaba comentando, ¿verdad? Hace unos segundos atrás, que si hacemos estadística inferencial
y no ejecutamos intervalos de confianza, es como si no estuviéramos haciendo absolutamente nada. Así que de ahora en adelante, si ustedes van a calcular, van a establecer unas prevalencias, unos promedios, ustedes tienen que demostrar cuál es el error que ustedes tienen de haber utilizado esa muestra. ¿Ok? Nuevamente, no es lo mismo decir que mi estimador puntual fue este o mi estimador puntual fue este otro, digamos este estudio A. Me aprendí esto los otros días, puedo borrar aquí. Este es estudio A y replicaron el estudio B y el intervalo de confianza de mi estudio A es este y el intervalo de confianza de mi estudio B es este. En otras palabras, en el estudio B yo no sé realmente lo que está pasando. ¿Ok? No hay información. Pero si no pones esta, ¿verdad? Esta información, básicamente, si no pones esto para todos los efectos, los dos estudios están diciendo lo mismo. Y realmente no. Porque estamos trabajando con una muestra en estadística inferencial y necesitamos saber cuál es el error basado en yo obtener esa muestra. Y para eso existe el intervalo de confianza. Otra vez, ¿verdad? No sé si me voy a cansar de decirlo. Es ridículamente importante. Es sumamente importante calcular un intervalo de confianza. Prácticamente no estamos haciendo nada si no lo calculamos. Cuando las estimaciones de parámetros de la población, como la media, se derivan de una muestra aleatoria, es posible que el valor de la estimación no sea exactamente igual al valor esperado en la población. Es muy posible que diferentes muestras aleatorias del mismo tamaño, extraídas de la misma población, estimen diferentes valores para el parámetro. Nuevamente, cuando hacemos un muestreo aleatorio, cuando obtenemos una muestra, es una de una infinidad de posibilidades. Y como la estoy tomando al azar, no sabemos si esta muestra, o esta muestra, o esta muestra, o esta muestra, o esta muestra es la correcta. Y estamos tomando solamente uno, así que al azar, digamos, de 100 muestras, ¿verdad? Y no está, como no está sesgado, debe ser similar. De 100 muestras, a lo mejor estoy tomando esta, que se fue al extremo. No sabemos, ni lo vamos a saber, pero tenemos una ayuda y es ese intervalo de confianza que te dice, mira, este es el error. Eso es lo que significa. Es muy posible que diferentes muestras aleatorias del mismo tamaño, extraídas de la misma población, estimen diferentes valores para el parámetro. En la simulación que vimos previamente, tuvimos suerte y fue exactamente igual al parámetro de la población. Pero ¿qué yo hice? Yo me aseguré y tomé una muestra grande, una muestra de 2000 observaciones y di esa posibilidad de representar. Pero si sigo haciendo este proceso de muestreo, posiblemente da diferente, ¿verdad? No me asegura nada. Dado que la inclusión de individuos en una muestra está determinada en partes por el azar, los resultados del análisis en 2 o más muestras diferirán en parte por el azar mismo. Esto se conoce como variación muestreal, o más precisamente, variación muestreal aleatoria. Y iba a entrar en Radian, pero yo creo que con el ejemplo previo y como utilizamos Radian la vez pasada y le expliqué un poquito del límite de teorema central, ya lo cubrimos. Pero si no, al final, si da tiempo, lo tocamos nuevamente. Lo podemos ver las simulaciones o ustedes jueguen por su cuenta
y hagan muchas muestras en esa sección de teorema del límite central para que vean cómo esas muestras se van cambiando en magnitud. Por tal razón, es recomendable siempre hacer uso de alguna otra medida que determine la magnitud probable del parámetro, ese error. En otras palabras, es posible crear un intervalo que estime el valor del parámetro con cierto grado de confianza. Se conoce como el intervalo de confianza. Los intervalos de confianza contestan la pregunta: ¿entre cuáles valores la estadística puntual estimada mayormente se observa? Mientras el estimador puntual ofrece un solo valor que representa la estadística estimada, el intervalo de confianza ofrece un rango de posibles valores de esa estadística estimada. Un rango de posibles valores. Lo que significa que esta estadística pudo haber estado meramente por esa variación muestreal. Esa variación muestral o sampling variation pudo haber estado entre uno de estos valores. Ahí está. Y se representa nuevamente como el estimador puntual, el límite superior y el límite inferior. Y ahora, con un grado de confianza. La forma convencional de una estimación por intervalos calculada en un análisis estadístico se basa en la teoría de la probabilidad frecuencial. Si no hay sesgo en la muestra y los supuestos se cumplen, un intervalo de confianza derivado de un análisis válido representa que sobre repeticiones ilimitadas del estudio, el mismo contendrá el parámetro real con una frecuencia no menor que su nivel de confianza. Eso significa esto. Zoom. Si no hay sesgo en la muestra y los supuestos se cumplen, un intervalo de confianza derivado de un análisis válido representa que sobre repeticiones ilimitadas, mira aquí repetí 100 veces esa muestra, repetí 100 veces el cálculo del estimador puntual, repetí 100 veces el cálculo de ese intervalo de confianza. Sobre repeticiones ilimitadas del estudio, el mismo contendrá el parámetro real con una frecuencia no menor que su nivel de confianza. El parámetro real no lo conocemos y no lo vamos a conocer. Por eso es importante, en este caso se representa por esta línea roja, por un estimado que en la vida real no vamos a conocer. Pero si muestramos 100 veces y mi intervalo de confianza tiene una confianza de 95%, yo sé que por lo menos aproximadamente 95 de esas muestras va a contener mi parámetro real, como sucede aquí. Y a pesar de que esto es un intervalo al 95%, mira, se equivocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces. Así que por meramente el azar pudo haber caído este intervalo de confianza aquí. Y ahí está que a pesar de que tú estás calculando el error, es un error y no necesariamente siempre va a tener la información correcta. ¿Ok? Eso es lo que significa. Esta gráfica se la voy a incluir en la carpeta para que la tengan de referencia. Los estimados a través de intervalos de confianza son exactos solo cuando la distribución de la cual proviene la muestra aleatoria es normal, y aproximados cuando la distribución no es normal, porque lo que hacen estas fórmulas de otras distribuciones es tratar de aproximar a la distribución normal, por eso son aproximados. Para calcular el intervalo de confianza necesitamos establecer el nivel de confianza.
Y tradicionalmente este nivel de confianza se establece al 90, 95 y 99%. Y prácticamente nadie se pregunta por qué la mayoría de las personas toman el 95%. Pues porque todo el mundo dice que el 95%. Y la realidad es que hay que saber por qué es que yo decido si el 90, 95, 99 o el 80%. Ustedes no tienen que seguir esta regla porque el que conocen en su investigación son ustedes. No obstante, es importante entender cuáles son las implicaciones de establecer un nivel de confianza en particular para un problema de estudio en específico. Un nivel de confianza mayor, digamos un 99%, corresponde a un intervalo de confianza más amplio. Un nivel de confianza menor, ejemplo, el 90%, corresponde a un intervalo de confianza más estrecho. Y ahora te dicen, espérate, tengo más confianza porque acepto más información. ¿Ok? Así que no necesariamente eso es lo que ustedes quieren hacer, porque no necesariamente ustedes quieren que, por ejemplo, si mi nivel de confianza es de, aquí tenemos un 175%, y teóricamente yo digo que mi diferencia importante son 20 unidades aquí. ¿Ok? Así que realmente para ustedes su diferencia importante es esta. O de igual manera, yo estoy probando una droga. Y esta droga va a ser para disminuir la posibilidad de atacar el corazón. Esta droga tiene unos efectos secundarios particulares que solamente la tienen que tomar una población bien específica. Además, yo quiero estar seguro que lo que yo digo que hace esta droga hace y estar seguro que es mejor que el de la competencia. De hecho, ese es yo creo que el mejor ejemplo particular. Tú quieres estar seguro que mi droga reduce los ataques al corazón mucho más que el de la competencia. Pues en este caso, tú no quieres un intervalo de confianza mayor, tú quieres un intervalo de confianza menor. Tú quieres estar seguro que estás bien lejos del de la competencia, que la competencia a lo mejor está aquí. ¿Ok? Así que depende de lo que tú quieres establecer, es el nivel de confianza que ustedes van a utilizar. Aquí meramente la confianza que es no intuitivo, es que a veces uno se piensa que porque el nivel de confianza es mayor, estás más confiado de que ese valor que tienes ocurre. ¿Ok? Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque le estás dando más posibilidad de que otros valores más lejos de este estimador puntual ocurran. Por eso estás tan confiado, porque estás aceptando muchos más valores. Y no necesariamente eso es lo que tú quieres. ¿Ok? ¿Entendieron ese concepto? Eso es sumamente importante, que no necesariamente yo quiero mi intervalo de confianza lo más amplio posible. Hay ciertas veces, como por ejemplo cuando estamos probando o comparando drogas, y yo quiero saber que el efecto que yo estoy utilizando es el que es. Yo quiero que este intervalo de confianza sea lo más pequeño posible, porque quiero que mis valores no sobrepasen de unos niveles particulares. Eso es bien importante, bien importante. Entonces, para tener un nivel de confianza más alto, nuestros intervalos de confianza deben ser más amplios. Idealmente, deberíamos tener un nivel de confianza alto e intervalos de confianza estrechos. Así que es lo que llaman una compensación. Ahora, ¿cómo tú puedes tener un nivel de confianza alto y unos intervalos estrechos? Pues básicamente aumentando la muestra. Y mientras tu muestra sea más grande, vas a tener mucha más confianza porque estás representando más tu población y vas a tener seguridad. Ese es lo que llaman ese error aleatorio. En otras palabras, tus datos van a ser más precisos. Mientras más
población, más muestra, tu muestra es más grande, más precisa es tu observación y por lo tanto tu error es menos, tu error aleatorio, que eso es lo que representan tus intervalos de confianza. Intervalos de confianza. Ejemplo, estimación a través de un intervalo de confianza para la media de una población cuando se conoce la varianza poblacional o tenemos por lo menos 30 observaciones y los mismos tienen una distribución normal. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que esta función, esta fórmula o este estimador me es útil cuando estamos estimando la media de una población y se conoce la varianza de esa población y por lo menos tenemos 30 observaciones, pero esto es a lo mejor porque necesitas establecer si realmente esas 30 observaciones tienen una distribución normal y no necesariamente se va a cumplir. ¿Ves? Y los mismos tienen una distribución normal. Así que porque meramente tengas 30 observaciones no significa que esta fórmula va a ser la adecuada para ti, porque no necesariamente va a tener una distribución normal. Así que aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Que para calcular un intervalo de confianza también necesitamos unos supuestos que, como los mencioné, no necesariamente o no vamos a necesitar cuando hacemos estimaciones por medio del método de simulación o remuestreo. Alfa en esta fórmula representa ese nivel de confianza que estábamos dialogando previamente. Esto, en otras palabras, sería el alfa que te dictamina el ancho de tus intervalos de confianza. En esta muestra, ¿verdad? Aquí tenemos el alfa y aquí tenemos el alfa. Y es el parámetro que representa los percentiles dentro de una distribución estándar normal. Como vamos a ver en el próximo curso, a este alfa, más bien también se lo conocen como los hiperparámetros. Y un hiperparámetro lo que significa es un parámetro dentro de tu fórmula que no se estima a base de tus datos. Es un parámetro que ustedes le dan a base de su conocimiento. La desviación estándar, ustedes la calculan a base de su vector. El promedio, ustedes lo calculan a base de su vector. La determinación de alfa no viene de los datos. No, vienen de lo que ustedes quieran representar. Yo quiero un 95, un 99, un 80, un 70 de confianza. Por ejemplo, si este parámetro es 1.96, representa la 2.5 y 97.5 percentilas a ambos extremos de esa distribución que determinamos que, como estamos utilizando esta fórmula particular, es normal. Y este 2.5, esta percentila o este 1.96 representa ese nivel de confianza de un 95%.